¿Qué pasó con el sueño americano? Desde los relucientes rascacielos que perforan el cielo hasta interminables filas de tiendas de campaña desgastadas bajo pasos elevados en ruinas, ¿qué pasó con el sueño americano? En este recorrido nos adentramos en los rincones ocultos de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos para descubrir una realidad que pocos se atreven a enfrentar. Detrás de las fachadas resplandecientes se esconde un mundo de negocios clausurados con tablones, un aire impregnado de podredumbre y los gritos desgarradores de los olvidados. Centros que alguna vez prosperaron en cultura, innovación y comercio, ahora luchan contra un colapso económico, el crimen descontrolado y una crisis de personas sin hogar que va en aumento. ¿Están estas ciudades luchando por una segunda oportunidad o cayendo en un abismo del cual jamás podrán regresar? Acompáñanos mientras en Mundo sin Censura revelamos la impactante verdad. Número 1. San Francisco, éxodo tecnológico y decadencia urbana. Nuestra primera parada nos lleva a San Francisco, una ciudad que alguna vez fue un brillante testimonio de la ambición humana y de maravillas tecnológicas. La ciudad dorada, la llamaban, un lugar donde los sueños parecían alzar el vuelo con la neblina que llegaba desde la bahía. Pero hoy, mientras recorremos sus icónicas colinas y las calles del centro que antes prosperaban, una realidad distinta golpea con fuerza. Según el más reciente informe del año 2025 publicado por CBRE, casi el 35% de todos los espacios de oficina en San Francisco están ahora vacíos, la tasa de desocupación más alta que la ciudad haya visto jamás. Donde antes se escuchaban risas y el murmullo de los negocios llenando el aire, ahora permanece un silencio inquietante, interrumpido solo por el eco lejano de una sirena o el paso sigiloso de personas sin hogar que se mueven entre campamentos improvisados. Mucho de este cambio se puede atribuir a la revolución del trabajo remoto. Empresas que antes eran pilares de la economía local, nombres reconocidos como Salesforce, Twitter y Airbnb, han reducido sus oficinas físicas o las han abandonado por completo. La energía vibrante que impulsaba a los cafés, tiendas de esquina y pequeños negocios se ha desvanecido drásticamente. Sin el flujo constante de trabajadores diarios, calles enteras han comenzado a sentirse como pueblos fantasma. Pero la erosión va más allá. San Francisco también ha experimentado un fuerte aumento en robos organizados en tiendas, lo que ha obligado incluso a cadenas comerciales importantes como Walgreens y Nordstrom a cerrar múltiples sucursales. Distritos comerciales que antes estaban llenos de vida, ahora están salpicados de ventanas tapeadas y letreros de ferrenta, contrastando de manera cruda con los relucientes rascacielos de cristal que reflejan el sol californiano, monumentos a una prosperidad que cada vez parece más inalcanzable. El aire salado que antes refrescaba desde la bahía ahora lleva un aroma más denso, una mezcla agridulce entre la brisa marina y la lenta descomposición de sueños abandonados. La identidad de San Francisco como un lugar de oportunidades e innovación está bajo asedio. Se enfrenta a una pregunta crítica que se vuelve más apremiante con cada mes que pasa. ¿Podrá encontrar un nuevo camino abrazando el cambio mientras sana sus heridas? ¿O estamos siendo testigos del colapso silencioso de un icono estadounidense, desvaneciéndose no con un estruendo sino con un largo y cansado suspiro? Número 2. Baltimore. Puentes peligrosos y decadencia. Ahora centremos nuestra mirada en Baltimore, una ciudad donde la historia se aferra a cada acera agrietada y cada puente oxidado susurrando historias de una grandeza que alguna vez existió. Baltimore fue en su momento una próspera ciudad portuaria, llena del bullicio de los astilleros, mercados y del orgullo de la clase trabajadora. Pero hoy en día, la imagen es muy distinta. Según el informe más reciente del año 2025 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, casi el 24% de todos los puentes de la ciudad se consideran estructuralmente deficientes y requieren reparaciones urgentes simplemente para seguir en pie. Cruzar estos puentes envejecidos a menudo se siente menos como un trayecto diario y más como una silenciosa apuesta contra el destino, mientras las vigas oxidadas crujen bajo el peso de los años y del abandono. Pero los problemas de Baltimore van mucho más allá del acero deteriorado y el concreto desgastado. En la última década,
La población de la ciudad ha disminuido en casi un 10%, según estimaciones del censo. Barrios que antes latían con vida, ahora permanecen inquietantemente silenciosos. Filas de casas adosadas de ladrillo, antes cuidadosamente mantenidas, hoy están abandonadas, con ventanas rotas, porches hundidos y paredes devoradas por la hiedra y el paso del tiempo. El olor penetrante de tierra húmeda y moho flota en el aire, mezclándose con el leve susurro de las malas hierbas que reclaman aceras por donde ya no caminan los pies. Al caminar por estas calles fantasmas, es imposible no sentir una profunda sensación de pérdida. Los sonidos que alguna vez definieron la ciudad, los gritos de los vendedores ambulantes, las risas de los niños persiguiendo pelotas por callejones angostos, el reconfortante ruido de los comensales en los restaurantes del barrio, han sido reemplazados por el suspiro hueco del viento contra puertas selladas y escaleras vacías. La lucha de Baltimore hoy no es solo por arreglar calles o reconstruir puentes, es por recuperar su alma misma. La decadencia de la industria, la fuga del capital y años de desinversión han vaciado gran parte de la base de la ciudad. Y sin embargo, entre las ruinas aún brillan chispas de desafío. Surgen jardines comunitarios donde antes había fábricas. Murales estallan en paredes agrietadas, salpicando de color los paisajes grises. Activistas y soñadores locales trabajan sin descanso para reconstruir el tejido de los vecindarios desgarrados por el tiempo. Baltimore puede estar golpeada, pero no se ha rendido. Su historia no es solo una de decadencia, también es una de resistencia silenciosa, de voces que vuelven a surgir desde las grietas. Número 3. Seattle. Crisis de vivienda y sueños perdidos. A continuación, vayamos hacia el norte, a Seattle, una ciudad que una vez se elevó hasta alturas deslumbrantes de prosperidad solo para encontrarse atrapada en la fuerte turbulencia de su propio éxito. Desde afuera, Seattle todavía brilla con la imagen de un milagro moderno estadounidense. Altos edificios de cristal resplandecen bajo el cielo brumoso del noroeste del Pacífico, y la aguja espacial aún atraviesa las nubes como una promesa para soñadores de todo el mundo. Esta fue la ciudad donde gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft transformaron un puerto tranquilo y lluvioso en una potencia económica global. Pero si miras más de cerca, más allá del destello de la innovación, encontrarás grietas profundas formándose en sus cimientos. Según el informe de vivienda de Zillow del año 2025, el precio medio de una casa en Seattle ha superado los $850.000. Para innumerables residentes, maestros, trabajadores del sector servicios, incluso jóvenes profesionales, la idea de comprar una casa se ha convertido en una fantasía inalcanzable, alejándose cada vez más como un ferry tragado por la niebla gris interminable. Y no es solo el mercado inmobiliario el que cuenta una historia de desequilibrio. Desde el inicio de la pandemia, casi el 40% de los pequeños negocios del centro han cerrado de forma definitiva. Cafeterías vibrantes, librerías peculiares y restaurantes familiares, que alguna vez fueron el corazón palpitante de los vecindarios de la ciudad. Ahora están oscuros y abandonados, con ventanas cubiertas con papel y puertas cerradas con llave para siempre. El murmullo de conversaciones amistosas ha sido reemplazado por el eco vacío de la soledad. Encima de esta presión económica se encuentra una creciente crisis humanitaria. A medida que el costo de vida se dispara, la falta de vivienda ha aumentado drásticamente. Parques públicos y aceras se han llenado de campamentos de tiendas de campaña, ciudades improvisadas dentro de la ciudad, donde la supervivencia se ha convertido en una lucha diaria. El rico aroma del café recién hecho que alguna vez fue un sello de las mañanas en Seattle, ahora compite con los olores crudos de la dificultad y la desesperación que cuelgan pesadamente en el aire húmedo. La historia de Seattle hoy es un recordatorio aleccionador de que el crecimiento sin control, por más deslumbrante que sea, puede dejar a demasiadas personas atrás. Una ciudad construida sobre sueños de innovación ahora se encuentra en una encrucijada. ¿Encontrará una forma de reconectar la prosperidad con la compasión? ¿O continuará la deriva hacia un futuro donde solo unos pocos afortunados prosperan? Las respuestas a esa pregunta podrían definir no solo el futuro de Seattle, sino el futuro de cada ciudad que persigue la brillante promesa del éxito.
Número 4. Detroit, colapso y señales de esperanza. Ahora, cambiando de marcha, vamos a sumergirnos en Detroit. Una vez, el corazón rugiente del poder industrial de los Estados Unidos, hoy una ciudad que lucha por reescribir su historia. No hace mucho tiempo, Detroit producía con orgullo casi el 90% de todos los automóviles fabricados en el país. Las fábricas de la ciudad del motor rugían día y noche, impulsando no solo la economía local, sino también los sueños de toda una nación. Pero el sueño no duró para siempre. En el año 2013, Detroit fue noticia en todo el mundo al declararse en bancarrota, ahogada bajo una deuda asombrosa de más de 18.000 millones de dólares. El colapso fue más que financiero, fue profundamente personal. Calles que alguna vez estaban llenas de trabajadores con overoles y el ritmo constante de las líneas de producción quedaron en silencio. Barrios enteros se vaciaron, dejando atrás manzana tras manzana de casas abandonadas, terrenos cubiertos de maleza y recuerdos olvidados. El aire mismo parecía más pesado, cargado con la sensación de algo perdido. Pero hay algo que caracteriza a Detroit. Nunca se rindió del todo. En los últimos años, chispas de renovación han comenzado a brillar. Midtown, un distrito que antes luchaba por mantenerse, ahora es un lienzo vivo donde murales vibrantes llenan de color los muros deteriorados y los almacenes abandonados vuelven a tener vida. No con el sonido de las máquinas, sino con música, arte y creatividad. Según la Corporación de Crecimiento Económico de Detroit, los proyectos de revitalización impulsados por el arte han aumentado en casi un 30% desde el año 2023, dando nueva esperanza a zonas que durante mucho tiempo se consideraron perdidas. El camino de Detroit nos recuerda que incluso los capítulos más oscuros pueden contener semillas de renovación. Bajo las ruinas de un imperio, un nuevo espíritu está surgiendo en silencio, con terquedad. Número 5. Portland, crisis de personas sin hogar en una ciudad verde. Moviéndonos hacia el oeste, echemos un vistazo más de cerca a Portland, una ciudad que alguna vez fue celebrada como una utopía ecológica y que ahora lucha contra una crisis que nunca vio venir. Conocida por sus parques frondosos, calles amigables con las bicicletas y un espíritu progresista, Portland construyó su identidad en torno al sueño de una vida urbana sostenible. Pero detrás de los imponentes abetos y los paneles solares está echando raíces una realidad mucho más dura. A principios del año 2025, la ciudad reporta cerca de 6.000 personas viviendo sin refugio permanente, una cifra que se ha más que duplicado en la última década, según la Alianza de Vivienda de Oregón. Camina por el centro hoy en día y verás el contraste de manera completa y desgarradora. Los parques públicos antes llenos de picnics y risas, ahora aparecen aldeas improvisadas con decenas de tiendas de campaña desgastadas y refugios improvisados. Debajo de los puentes icónicos que antes simbolizaban la conexión y la resiliencia de Portland, han surgido campamentos enteros, cada uno contando en silencio una historia de dificultad y supervivencia. El dulce aroma de la tierra mojada por la lluvia ha sido reemplazado por el aire amargo del agotamiento y la desesperanza. Es una cruel ironía. Una ciudad que se esforzó tanto por ser un modelo de progreso ambiental y social, ahora se encuentra abrumada por una crisis humana que no puede contener. El aumento del costo de la vivienda, los salarios estancados y los problemas de salud mental han creado una tormenta perfecta, dejando a miles de personas varadas sin un lugar a donde ir. A pesar de que se han invertido millones en nuevas iniciativas, las calles cuentan una historia diferente, una de brechas que se amplían y redes de apoyo que se desgastan. El corazón verde de Portland aún late, pero lo hace bajo el peso de una emergencia en crecimiento. La pregunta es, ¿podrá la ciudad recuperar su promesa de inclusión y cuidado, o seguirá viendo cómo sus ideales se desvanecen cada vez más? Número 8. Chicago, aumento de crimen y éxodo silencioso. Ahora, adentrándonos en el corazón del país, echemos un vistazo más de cerca a Chicago, famosa por ser la ciudad de los vientos, pero que últimamente ha estado enfrentando tormentas mucho más intensas que las del clima. Alguna vez símbolo de coraje, resiliencia y espíritu inquebrantable, Chicago ahora enfrenta desafíos que afectan profundamente su identidad. Desde la pandemia, las tasas de crímenes violentos han aumentado en casi un 30%.
según el informe de estadísticas criminales del Departamento de Policía de Chicago del año 2025. Calles que antes estaban llenas de energía y vida, ahora tienen un aire de tensión, con muchos residentes viviendo en un constante estado de inquietud. Pero la lucha no se limita al aumento del crimen. En la última década, más de 80.000 residentes han hecho sus maletas y se han ido de la ciudad, muchos de ellos citando preocupaciones por su seguridad y el creciente costo de vida. Barrios enteros que alguna vez florecieron con fiestas vecinales, negocios familiares y comunidades unidas, ahora resuenan con un silencio extraño y doloroso. El murmullo del alma de la ciudad se siente más débil, como si la propia Chicago estuviera conteniendo el aliento, esperando tiempos mejores. Y aún así, Chicago siempre ha sido una ciudad que lucha, una ciudad que se reconstruyó después del gran incendio, que dio vida al blues desde la adversidad y que encontró esperanza en los momentos más duros. La gran pregunta ahora es, ¿puede el espíritu indomable de Chicago resistir esta nueva tormenta? ¿O está enfrentando una transformación de la que ya no puede escapar? Al quitar capa tras capa, queda claro que esto es más que números y titulares. Es la historia de una ciudad enfrentándose a su propia alma. Una batalla entre el miedo y la esperanza, entre el declive y la resiliencia. Número 9. Nueva York. Dos mundos bajo un mismo cielo. A continuación, vamos a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Pero más allá de las luces deslumbrantes y los rascacielos imponentes, una Nueva York distinta se despliega silenciosamente bajo el mismo cielo. Según un informe del año 2025 de la Coalición para los Sin Techo, más de 60.000 personas viven sin refugio en la ciudad de Nueva York cada noche. Eso equivale a llenar el Madison Square Garden 3 veces, no con fanáticos vitoreando, sino con personas que simplemente intentan sobrevivir otra noche helada. Bajo las sombras de torres de lujo y fiestas brillantes en azoteas, miles se acurrucan en bolsas para dormir junto a rejillas del metro o contra paredes de callejones invisibles para el mundo que vive apenas unos pisos más arriba. El distrito financiero, que alguna vez fue símbolo del poder económico imparable, ahora se siente inquietantemente vacío. Desde la revolución del trabajo remoto, muchas de sus relucientes torres de oficinas están medio vacías, proyectando largas y solitarias sombras sobre calles que antes latían con energía. Es una imagen impactante. Bares en azoteas llenos de risas y brindis con champán, mientras a solo unos pasos un hombre se envuelve con una manta raída para resistir el viento helado. Nueva York siempre ha sido una ciudad de contrastes, ricos y pobres, soñadores y derrotados, historias de éxito y luchas silenciosas. Pero hoy esa brecha se siente más amplia que nunca. A pesar de desarrollos valuados en miles de millones de dólares y áticos que florecen, el costo humano de la desigualdad se muestra a plena vista. Una contradicción diaria que ninguna luz brillante puede ocultar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede una ciudad construida sobre sueños ignorar las pesadillas que se desarrollan a sus pies? A medida que nuestro recorrido por estas 10 ciudades estadounidenses llega a su fin, hay algo dolorosamente claro. Detrás de los rascacielos, las calles llenas de actividad y las promesas de oportunidad, se desarrolla una lucha mucho más profunda. Una lucha que toca el corazón mismo de la identidad estadounidense. Estamos siendo testigos de un aumento agudo en la desigualdad económica. Los ricos se hacen más ricos, mientras que la clase media y los trabajadores pobres son empujados cada vez más hacia los márgenes en los centros urbanos que alguna vez estuvieron llenos de esperanza y ambición. Ahora vemos torres de lujo elevándose sobre extensos campamentos de tiendas, un recordatorio contundente de que la prosperidad no se comparte por igual. Al mismo tiempo, una crisis de vivienda está envolviendo a la nación. Los costos de vida por las nubes han dejado a millones fuera del mercado inmobiliario, empujando a un número récord de personas a la situación de calle. En ciudades que antes simbolizaban estabilidad y crecimiento, encontrar un lugar seguro y asequible donde vivir se ha convertido en una batalla diaria por la supervivencia. La seguridad pública también se está desmoronando. A medida que aumentan las tasas de criminalidad y se vacían vecindarios que antes prosperaban, el sentido de comunidad que mantenía unidas a estas ciudades se está deshilachando. Muchos centros urbanos ya no solo enfrentan dificultades económicas, también están atravesando una profunda crisis de confianza,
Y quizás lo más desgarrador de todo es la pérdida creciente de fe en el sueño americano, aquella creencia persistente de que con trabajo duro y determinación, cualquiera podía construir una vida mejor. Ahora se siente lejana, si no completamente rota, para millones de personas. Las ciudades que visitamos hoy, antes faros vibrantes de oportunidad, ahora se encuentran en una encrucijada. ¿Encontrarán un camino hacia la renovación y el renacimiento? ¿O estamos presenciando el lento y doloroso ocaso de un sueño que alguna vez se creyó invencible? Esta no es solo historia, es la nuestra. Y por eso te dejo con una pregunta. ¿Estamos viendo la transformación de los Estados Unidos o simplemente el fin de una era? Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez has visitado alguna de estas ciudades? ¿Qué cambios notaste? ¿Crees que hay esperanza para un verdadero resurgimiento? Si esta exploración te pareció significativa, considera darle me gusta a este video, suscribirte a Mundo Sin Censura y compartirlo con personas que también se preocupan por el mundo que existe más allá de los titulares. Tu voz y tu curiosidad nos ayudan a mantener vivas estas conversaciones tan importantes. Gracias por viajar con nosotros hoy. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente compasivo y sigue mirando más allá.